Bienvenido, bienvenido Alfredo, gracias por estar acá en Incómodos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, le escuchamos. Muy bien, Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Quiero empezar, bueno, contándote que te vi en ese video que salió, se hizo viral ahí en redes sociales de la gente protestando en los exteriores del Ministerio de Cultura. Eh, ¿De dónde viene esta protesta para que la gente entienda un poco más? Porque lo decíamos ayer cuando hablábamos del tema de la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno. Mucha gente sale a justificar este tipo de fusiones diciendo, pero si no funcionaba eso, si el Ministerio de Cultura, ¿qué hacía el Ministerio de Cultura? Entonces como que justifican que porque no se haya hecho mayor gestión, esté bien eliminarlo o bajarle de categoría a algo tan importante como la cultura. Sí, a ver, los tiempos sociales son lentos, los tiempos de los cambios políticos son lentos. La consecución del Ministerio de Cultura en su momento fue un avance extremadamente importante, no fruto de un gobierno, no fruto de un instante, un momento histórico, sino fruto de un largo proceso que desde hace 25, 30 años venía gestándose entre los artistas y los gestores culturales. Tiene relación también con otro cambio social muy lento que es el del aparecimiento y la consolidación de la gestión cultural como una institución, como una forma reconocida, como una labor, como un trabajo, como una necesidad. Es un proceso que tiene que ver con el avance de los derechos de tercera generación, la consecución de la posibilidad de los derechos de tercera generación, el derecho al acceso cultural, temas relacionados con derecho e identidad, los temas relacionados con los pueblos y nacionalidades del Ecuador, por ejemplo, que fueron temas iniciados en los 90 y cerrados en la Constitución del 2008, pero que todavía no han terminado de institucionalizarse en una práctica que genere esa aceptación social global de esos derechos, ese reconocimiento social global de esos derechos. Entonces, la práctica social toma tiempo. Lograrlo del ministerio tomó tiempo. Perderlo de un solo tajo, eso es lo que no toma tiempo. Y es lo grave. Frente a esa fusión del Ministerio de Cultura por parte del Ministerio de Educación, que es un elefante blanco que no puede con su alma, que no puede consigo mismo y que no puede con la complejidad que significa la atención al sector educación, ponerle, ubicar las funciones del Ministerio de Cultura en un Ministerio de Educación que no puede consigo mismo, no es un movimiento político inocente, es un movimiento político que tiene una voluntad, que tiene una dirección política en este momento. Y esas marchas surgen de un conjunto de actores que hemos estado movilizándonos para generar asociaciones como Uniartes, asociaciones como Uniactores, que van poco a poco consolidando la posibilidad de la protección de los derechos culturales de nosotros, actores, de nosotros, gestores, pero y fundamentalmente la posibilidad de que alguien haga algo de política pública en términos de los derechos culturales de la gente, porque los derechos culturales no son solo nuestros, de hecho son mayoritariamente de la población. Y en eso me incluyo el derecho a acceder a obras de teatro, el derecho a acceder a la danza, el derecho a acceder a las exposiciones, si es posible, fuera de la visión tradicional museística, si es posible, fuera también de la sala, si es posible, descentralizada y desconcentradamente, es decir, en los territorios, en las provincias, en los cantones. Si consideramos nosotros que, por ejemplo, una ciudad como Quito, que es la que mayor actividad tiene, mayor actividad cultural tiene en el país, en esta ciudad, están concentrados los teatros en una zona que no abarca ni el 5% de la población de toda la ciudad. Y el resto, ¿qué pasa con el resto? Lo mismo ocurre en Guayaquil, lo mismo ocurre en Cuenca, que son las tres ciudades globales, los tres polos de producción artística y de producción cultural. Y el resto de provincias y el resto de cantones. Entonces, quitar la nomenclatura, la fortaleza de un ministerio de cultura es atacar el valor simbólico que tiene. Y al atacar el valor simbólico que tiene, se está golpeando ese capital, esa fuerza de ese capital que tiene la cultura.
Alfredo, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda María Laura Mieles. Quería consultarle, mire, mediante ese decreto también se anunció la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, se anunció también la eliminación de la Secretaría Técnica contra la Desnutrición Infantil. Entonces, eso también ha movilizado a otras organizaciones sociales. Si le sumamos también el despido de 5.000 servidores públicos, ante lo cual también se han levantado el gremio de médicos y también se han levantado la Asociación de Servidores Públicos. ¿Están ustedes dispuestos, han tenido conversaciones con otras organizaciones sociales que también se han visto afectadas por este decreto o por las últimas decisiones del gobierno, como para ponerse de acuerdo de cierta forma y hacer una movilización? Absolutamente. El día lunes tenemos en el Teatro Prometeo una reunión con diversos colectivos con diversos colectivos de los diversos espacios simbólicos afectados, como son los de las mujeres, como son los de las feministas, como son los de las personas trans, como son los del agua, porque estos son bienes, vamos a decir, inmateriales en cierto modo, cuyo mayor capital es un capital simbólico. Cuando hablamos del agua, hablamos de algo que aparentemente existe a raudales, que debería pertenecer a todos, que debería ser administrado por el Estado, pero al golpear y ponerle bajo la tutela del sector energético, bajo la tutela de quienes administran los flujos económicos, los flujos comerciales del sector de la minería, le estamos rompiendo su valor simbólico, estamos quitando su capital, estamos desconociendo la importancia que tiene el agua y diciendo, no, perdón, el agua es importante por el tema de la minería, el agua es importante, qué sé yo, el tema de la mujer es lo mismo, le quitamos, le rompemos el capital simbólico construido y lo ponemos bajo el Ministerio de Gobierno. Por favor, ese reconocimiento larguísimo en contra de una sociedad patriarcal, en contra de una sociedad machista, etcétera, que culmina de alguna manera o empieza a hacer un reconocimiento cuando se crea un Ministerio de la Mujer, el momento en que se lo rompe, se hace tabula rasa de todos los logros en el campo de lo simbólico, fundamentalmente en el de la cultura, en el caso de nuestros sectores, lo que más nos preocupa, pero no deja de preocuparnos todo lo demás, porque en la cultura, en el arte, cuando nosotros trabajamos sobre los temas de la realidad y trabajamos sobre los temas de mujer, trabajamos sobre los temas de diversidad, trabajamos sobre los temas económicos. Por lo tanto, nos quitan voz, nos están quitando voz, representación. Y yo no creo, y ahí sí entro a veces en contradicción un poco con mis compañeros, con muchos de ellos, yo no creo que nosotros dependamos de un Ministerio de Cultura para existir, para seguir trabajando. Nuestra precariedad no se ha reducido en lo más mínimo con el Ministerio de Cultura. Entonces, no es una pelea para mejorar nuestra situación como actores, nuestra situación como productores de cultura. No, es una pelea para generar un pensamiento crítico en una sociedad que tenga un derecho de opinión y un derecho de acceso y un derecho de decisión frente a las políticas públicas en estos sectores absolutamente delicados, ¿no? Cuya rectoría no debería estar exclusivamente en manos del Estado. Y ahí viene la segunda parte. Peleamos para no perder lo conseguido en términos de presupuesto, que ciertamente en algo mejoran. Se hacen más películas, se hacen más obras de teatro, se publican probablemente más libros por concurso, ahora que hay un presupuesto. El momento en que nos lo quitan, volvemos a la situación de atrás, pero también nos quitan, digamos, la posibilidad de estar representados frente al Estado, de alguna manera legitimados frente al Estado. Y nosotros no vamos a permitir eso. No estamos interesados en que la figura del ministerio siga necesariamente siendo la misma solamente. Estamos interesados en que haya un cambio también en el modo de hacer y de proponer la política pública, que no tiene que estar dirigida exclusivamente desde y por el Estado. Lo mismo que la participación ciudadana en su momento. Cuando se concentró la participación ciudadana en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, prácticamente se murió, se perdió. Cuando se concentra la cultura en un Ministerio de Cultura que pretende ser rector del capital simbólico, también se pierde. Entonces, no solo es cuestión de sostener lo ganado en el tiempo, no solo es cuestión de validar y extender la lucha, es cuestión de transformar también el modo en que están operando esas instituciones, porque yo le veo muy difícil que podamos pelear para que se mantenga
el ministerio. Lo que no veo difícil es que podamos pelear para cambiar esas funciones, cambiar ese rol, mejorar lo que ha pasado a lo largo de estos años en el ministerio, haya sido bueno, haya sido malo, haya sido regular en su funcionamiento, es decir, para continuar activando ese camino de derechos. Perfecto. Alfredo, tengo una consulta que se deriva un poco de lo que estaba usted comentando y es precisamente, quería saber si había algún proyecto dentro de o si hubo en algún momento algún proyecto dentro de las funciones del Ministerio de Cultura que de una u otra forma fue efectivo o ayudó a impulsar el tema cultural, no solamente en los espacios tradicionales que usted ha mencionado, sino también tratando de expandirlo a otros espacios, ¿no? Si hubo en algún momento, si hubo hace poco, si de alguna forma en algún punto el Ministerio de Cultura los acompañó a ustedes como actores culturales o simplemente ha sido un logro simbólico el hecho de que se haya creado ese ministerio. No, 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 no. Hay que reconocer que hubo logros. Hay que reconocer, porque esos logros parten no solamente de la idea del ministerio, de la institución ministerial, sino de lo que significaron todas las luchas detrás. Ciertos programas, por ejemplo, los festivales, la ampliación de la cantidad de festivales que existen en este momento en todo el país, ya no solamente en Pichincha, no solo en Guayas, el propio Festival de Loja, aunque tengamos cuestiones broncas, digamos, con el propio Festival de Loja, pero ciertamente que han cambiado la relación entre el público y el acceso a la cultura. Sí, hay logros importantes. Cuando se tomó la decisión de poner IVA cero a los bienes y a los servicios culturales, eso fue importante. Cuando se tejió la red de salas en Quito como interlocutora del Estado, ese fue un logro importante. Ahora que se está discutiendo, digamos, el tema del 150%, ese ha sido un logro importante. Sí hay cosas que ha hecho el ministerio y hay otras cosas que no las ha hecho y hay otras cosas que las ha hecho mal. No solo el ministerio, la propia institucionalidad que la precedía, como la propia Casa de la Cultura, por ejemplo, ¿no? Es decir, tener instituciones que gastan el 80, 85, 90, 70% de su presupuesto en sueldos, mientras que menos del 15% es la cantidad de dinero efectiva que va para la producción de espectáculos y para la elaboración real de política pública de difusión y acceso, es un problema, es un modelo que hay que cambiar. El problema es que antes ese modelo ni siquiera existía, la preocupación ni siquiera existía. Entonces hoy quieren volver a ese espacio de atrás, en donde este ya no sea un tema de discusión, pero hay que reconocer que hay avances. Sí, pues eso es lo que te decía inicialmente. Pues una cosa es salir de tener algo que por lo cual puedes pelear. Tú hablabas esto de tener, al menos ahora hay un algo, ¿no? Que el modelo no funciona a la perfección, pero por lo menos tienes ese ministerio por el cual pelear. Pero no tenerlo es volver a cero y es básicamente un retroceso, no solamente para los actores, sino para todos los gestores culturales, ¿no? Hay artistas plásticos, estamos hablando de, bueno, de pintores, de gente que hace escultura, cantantes, y la verdad es que mucha gente quisiera que esto mejore a nivel de que hayan muchos más festivales, que sea mucho más nacional el asunto, que no solamente se concentre en Quito o en Guayaquil, que igual, por lo menos acá en Guayaquil, la gestión cultural básicamente es privada. Claro. Básicamente si el actor o el productor teatral se mueve y consigue el auspicio y entonces logra sacar una obra. O sea, hay un asunto todavía muy largo, hay un camino muy largo por recorrer todavía para tener un país que esté mucho más enfocado en sacar adelante el arte y la cultura. Pero eso no quita que, o sea, como te decía inicialmente, quitar totalmente el ministerio es un golpe sumamente fuerte y bajo al sector. Ciertamente. Además, el modo en el que eso se hizo fue un modo falto de transparencia. Pocos días o pocas semanas antes de eliminar el ministerio, la ministra decía, hemos recuperado el Instituto de Fomento y el Instituto del Cine, que era un deseo, separarlos era un deseo fundamentalmente de los cineastas. Está bien, están más organizados, han caminado mejor. Y cuando el momento en que se celebra, entre comillas, esta separación sin perder presupuesto, etcétera, y devolviéndoles a los cineastas su sector y manteniendo el otro instituto,
el momento en que se celebra eso, aparece la noticia de que el ministerio se cae. No nos advirtieron, no nos dijeron que había esa discusión, no le dijeron al país que eso estaba en discusión. Esa falta de transparencia es la que asusta, porque con esa misma falta de transparencia podría empezar a reducirse el presupuesto, se ha empezado efectivamente a sacar gente del Estado, y nosotros no podemos anticiparnos en nada a cuál pueda ser, desde la idea del Estado, el destino de la comprensión del sector cultural. No podemos anticiparnos porque no existe diálogo. No hay ningún diálogo. Somos exclusivamente, por ahora, receptores de planes y proyectos de una entidad rectora, cuando los planes y proyectos de la cultura deberían surgir desde el territorio. La gente debería decir, yo quiero esto, yo necesito un teatro, nosotros queremos un centro cultural para la juventud. Nosotros queremos, por ejemplo, ¿no? Porque esto lleva 15 años esperando, que desde Montecristi se genere un currículum de artes que permita que haya profesores de las principales ramas artísticas en los colegios. Porque el pensamiento artístico genera pensamiento crítico. Pues tenemos una ley de educación que dice que deberíamos tener profesores de artes y no se ha hecho absolutamente nada en los últimos 15 años respecto del tema de tener materias artísticas de buena calidad en todos los colegios del Ecuador, por ejemplo. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer, que tenemos que revisar del modelo. Pero para poder revisar esas cuestiones del modelo, tenemos que sostener el modelo. Y esa es la pelea. No vamos a permitir que este modelo se acabe. Sí, yo en línea justamente de eso tengo un par de preguntas. Eh, Primero, ya escuché que no han tenido ningún tipo de acercamiento de parte del gobierno para socializar o explicar incluso cómo se va a reconformar en el caso de pasar a ser una Secretaría de Cultura dentro del Ministerio de Educación. O sea, no se ha socializado, comunicado absolutamente nada, entiendo por lo que acabo de escuchar. En ese caso, ¿cuáles serían las exigencias puntuales que tienen ustedes como colectivo, como organización? Y segundo, se escuchan rumores de las organizaciones sociales que mencionamos anteriormente de una movilización los primeros días de agosto, una movilización masiva, precisamente en rechazo de estas medidas, estas últimas medidas tomadas por el gobierno, el decreto que fusiona los ministerios y elimina secretarías, y el despido de 5.000 servidores públicos, que se habla que llegaría a 70.000 hasta el 2028. Entonces, esas dos preguntas tengo yo básicamente. Yo le voy a ser muy honesto en esto porque es un tema muy delicado, pero uno no se puede andar por las ramas. A mí personalmente el tema del despido per se de funcionarios públicos, eh, mientras responda a una realidad, a una necesidad en términos de mejorar realmente la distribución de los presupuestos, la eficiencia de la atención, la eficiencia de la llegada de las políticas públicas a los territorios, a mí personalmente no es un tema que me rompa. Nosotros sabemos que la burocracia ha sido una piedra de toque para todos los gobiernos, pero también ha sido una fuerza de reivindicación de los gobiernos de turno, que ha sometido, digamos, en algunos casos a los gobiernos, en otros casos a la sociedad. Entonces, no es un tema sobre el que yo quiera pronunciarme, pero tampoco quiero esconderme, ¿sí? La burocracia se lleva mucho dinero, muchísimo dinero, y en muchos casos es muy poco lo que produce, pero tiene una garantía gigantesca de derechos que no tenemos ninguno de nosotros. Un funcionario común del Ministerio de Cultura tiene su sueldo, no malo, tiene sus prestaciones sociales, trabaja de 8 a 5 y se va a la casa feliz y contento. Yo trabajo las 24 horas del día. Yo saco dinero de mi bolsillo para producir mi trabajo cultural. Saco dinero de mi bolsillo para ir a ver cultura. Saco dinero de mi bolsillo para financiar el tiempo que yo me demoro en montar un trabajo, en pagar actores, en desarrollar una dramaturgia, en conseguir un teatro, en movilizarme de una ciudad a otra. Es una realidad. Mi realidad
es absolutamente compleja y distinta de la de una persona que tiene un puesto y cuyas prestaciones sociales y cuya tranquilidad vital está garantizada. Sí deberíamos un poco cuestionarnos sobre eso. Frente a lo otro, al tema de las movilizaciones, yo pienso que es extremadamente importante que todos los sectores que hemos sido vulnerados en este momento participemos en movilizaciones nacionales para enfrentar a un gobierno que, más allá de satanizar o no a la derecha, tiene exactamente los mismos usos que los tuvo en su momento esta izquierda de papel que nos gobernó durante años. En el fondo son más o menos las mismas las intenciones por caminos distintos. Yo sí creo que tenemos que movilizarnos porque el ataque que se está dando al capital simbólico lo que pretende es quitarle operatividad a la conciencia y a la movilización social, reducir eh, la atención del gobierno por el tema mujer, reducir la atención del gobierno por el tema diversidad, reducir la atención del gobierno por el tema agua a 3 o 4 ministerios de la forma clásica de hacer un gobierno que lo que hace es apretar, 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 un gobierno que no brinda libertades, un gobierno que no genera diálogo, es gravísimo, porque enseguida todo el mundo se pone en garde y además la gente tiene miedo y lo que quiere es conservar su puesto, conservar su espacio, conservar su... No, que no me toquen a mí. Si van a votar empleados, que no me voten a mí, que le voten al de al lado. Si es que van a reducir en cultura o van a reducir en mujer o van a reducir en agua, que no reduzcan en estas otras cosas que para mí son extremadamente importantes. Somos una sociedad muy egoísta, tremendamente egoísta. Y el tercer punto es el de la intersectorialidad. Es decir, el tema del agua atraviesa a muchos ministerios, porque el agua se usa en todo. El tema de la cultura atraviesa a muchos ministerios, porque la cultura, desde la concepción de la conciencia, del lenguaje, que son la base del hecho cultural, las relaciones de parentesco, la cuestión jurídica, etcétera, todas tienen una base cultural, atraviesa a muchos ministerios. Lo mismo todos los temas que están atacando. Y luego, además de la intersectorialidad, el hecho de poder generar políticas públicas desde el territorio en las cuales no haya duplicación de funciones. O sea, ya es hora de que la política cultural, si es que se la va a hacer, se haga desde los territorios y sea una política cultural global en la que se entiendan entre ellos las parroquias, los cantones, las provincias y el ministerio, porque esto genera una diversidad, un gasto de recursos, una imposibilidad de control, una imposibilidad de una generación verdadera de políticas públicas, ya que cada nivel de gobierno tiene sus propias políticas públicas. Cada funcionario tiene sus propias políticas públicas. Este modelo no está funcionando, pero no por eso podemos perderlo. Lo que debemos es transformarlo, pero sí debemos enfrentarnos a un gobierno que está atacando con mucha fuerza ese capital simbólico que no es de derecha, que no es de izquierda, que es un capital simbólico que se relaciona con la idea de generar una conciencia crítica en la sociedad. Alfredo, te agradezco muchísimo por este tiempo, por tomarte unos minutos para estar con nosotros acá en esta entrevista. Te mandamos un abrazo grande, esperemos que todo salga bien y que, bueno, pues que esto se pueda revertir. Así que gracias. Mucha fuerza y mucha suerte para ustedes también, los comunicadores, porque ustedes también están fragmentados y ustedes también necesitan resistir. Suerte con el programa y gracias.